Muy buenas a todos desde Santo Domingo 2023. Aquí estoy con una de las personas que más ganas tenía de conocer. Es Javier Abilleira, es pues un miembro del Instituto Numismático de Uruguay y pues una persona con la que llevamos en contacto, ¿cuánto? Y no sé, varios años 8 años, 10 años, una cosa así. Lamentablemente no nos pudimos conocer cuando yo estuve en Uruguay. Sí. Estuve viviendo 2 meses allí, trabajé con el Plan Ceibal. Seguro que los uruguayos saben de lo que estoy hablando. Y fue un país que me trató estupendísimamente, así que yo no tengo más que buenas palabras para tu tierra. Muchísimas gracias. Sentimiento recíproco. Javier es un grande entendido de la numismática. Eres socio vitalicio, me decías hace un momento, ¿no? Del instituto. ¿Llevas cuántos años? Soy socio vitalicio ahora en este momento, pero soy socio del año 87. Ahí, y a los 25 años pasamos a la categoría de vitalicio y ya llevo 37 años ya de socio de ese instituto. Entonces, ¿y coleccionando? Y coleccionando de los 17 años. Empecé, juntador de monedas, que es lo que yo llamo, empecé juntando monedas, primero con las monedas que habían en casa, de mi madre, de mi padre, que mi padre tenía algo también, después pidiéndole monedas a los vecinos, y después con unos compañeros de trabajo empezamos a ir a las ferias y ahí fue que empecé a juntar y a coleccionar hasta que me hice socio del Instituto Uruguayo de Numismática. De eso ya había pasado ya unos 8 o 9 años más, o sea que si no ya llevaría más años de socio ahí. Muy bien, pues si te parece vamos a dar un repaso a lo que es la historia de la numismática uruguaya, el cual, pues es un repaso de lujo porque, Javier conoce muy bien tanto lo que es la moneda como el billete uruguayo. De hecho tienes publicaciones, has escrito libros sobre tanto moneda como billete. Para mí eres mi autor de cabecera en lo que a numismática uruguaya se refiere. ¿Sabes cuando tengo que saber algo de numismática uruguaya? O te lo pregunto o leo lo que has escrito. Muchísimas gracias por la confianza. Entonces, para mí es un lujo poder entrevistarte y que nos cuentes un poquito. Uruguay es un país que, todo el mundo sabemos dónde está, pero a lo mejor hasta que no vamos a Uruguay y hablamos con uruguayos, no nos damos cuenta de que tiene mucha influencia, por un lado, de lo que es la cultura española primero y después argentina, y por otro lado, de la cultura portuguesa y también brasileña. De hecho, el territorio, colonia, ¿no? Sabemos, ¿no? Que fue disputado entre Portugal y España durante muchos años. Muchos años, sí. Y eso también se refleja en la numismática uruguaya, y de hecho, a mí había cosas que me sorprendían mucho cuando estaba allí. Me decían, esto no vale un vintém. Digo, ¿pero cómo que un vintém? si eso es portuguesa, ¿qué me estás contando? Entonces, ¿qué es eso de los vintéms? ¿Qué tiene que ver esto con...? Esa palabra deriva de las invasiones portuguesas en 1817, cuando ellos entraron a nuestra banda oriental, porque en ese momento todavía no éramos país, sino que era la banda oriental del río Uruguay. Igual nuestro país se llama República Oriental del Uruguay, no tiene un nombre propio porque es República Oriental del Oriente del río Uruguay. Ellos cuando vinieron no solo nos invadieron físicamente, sino que nos trajeron sus monetarios. Ahí entraron las monedas de cobre que no se conocían en el Uruguay. Uruguay en ese momento, en la banda oriental, circulaban monedas españolas, como era lógico, porque éramos una colonia de española, y a su vez también circulaban monedas de oro de diversos países, porque al haber habilitado el puerto de Montevideo, los barcos mercantes traían sus monedas propias, y el oro era muy apreciado, ya que nosotros no tenemos minas ni nada, y no teníamos dónde sacar metales. Entonces, cuando ellos vinieron con sus monedas de cobre, ahí la moneda 5 centésimo o 5 rey, nosotros se le decía el cinquiño. Ahí deriva la palabra cinquiño, la de 20, el vintém, que es la que tú decías, y las monedas grandes, el patacón o las patacas. Y entonces son palabras que hasta hoy en día, muchas como tú sabes, en Uruguay se siguen utilizando. Han pasado 200 años, pero todavía sigue en el acervo popular. Y eso es algo bonito, ¿verdad? Igual que en España decimos, pues esto no vale o no tengo ni blanca, no estoy sin blanca, o decimos esto es una calderilla, que son palabras muy antiguas y que la moneda ha desaparecido, la gente no conoce la moneda, pero sin embargo hay ciertos dichos que todavía queda esa reminiscencia cultural. Inclusive el vintém se deformó también para la moneda de 2 centésimos, que muchos le dicen a la moneda de 2 centésimos le decían vintém, aunque era de 2 y no era de 20. Ha pasado eso.
Pero bueno, luego ya si entramos en un Uruguay independiente, porque obviamente antes también ahí circulaba moneda, las primeras monedas provenían de Argentina. Exactamente. O sea, circulaban, como yo te decía, diversas monedas, y más cuando se unió la Banda Oriental con las Provincias Unidas del Río de la Plata, que trajeron sus monedas de plata también para el Uruguay. Circulaban también, como yo te decía, muchas monedas de Portugal, pero también de Argentina. Entonces el gobierno quiso sacarse un poco de esa cantidad de cobre que había invadido nuestra Banda Oriental, porque era excesivo, y entonces para sacar esa moneda brasilera emitió una ley en la cual el 15 de octubre de 1831 se fijó que la moneda de los décimos de Buenos Aires de 1822, 1823, que ya no tenían circulación en Buenos Aires, valieran por la mitad de su valor en nuestro país. O sea, que se vería por un valor de 5 centésimos. Por eso Uruguay tuvo su primera moneda que no era natural nuestra, y bueno, y con esa moneda circularía diversa cantidad de años, inclusive a la par de otras monedas que cuando Uruguay empezó a acuñar en 1840. Sí, eso es una cuestión bastante curiosa porque no sé si hay más ejemplos, al menos ya en el siglo XIX. O sea, los décimos de Buenos Aires eran unas monedas que se habían forjado en Birmingham, bueno, en la cerca de Soho concretamente, habían circulado de manera más o menos amplia por la zona de Río de la Plata al menos, y luego un Uruguay recién independizado lo que hace es decir, oye, que si estáis desmonetizando esas monedas en Argentina, traedlas para acá, yo me imagino que las importarían como chatarra, o sea, como cobre, traedlas para acá que nosotros las vamos a usar. No, entonces como que se las da una nueva vida. Sí, inclusive circularon mucho ya en Uruguay esa moneda, ¿viste? Ahora mismo, en la actualidad, con los detectoristas, se ha dado caso que han encontrado montones de monedas de cobres, ya sean de esos cobres de Buenos Aires como también cobres brasileros. Y lo bueno que te lleva eso de los detectoristas, saber qué monedas había en nuestro país. No solo monedas de cobre, sino también las macuquinas, monedas españolas e inclusive las brasileras de plata, ¿viste? Que eso también te da una pista de lo que existía acá. Entonces eso es un buen dato también para que el que estudia, para confirmar lo que estás haciendo o lo que había pasado en ese momento, ¿viste? O sea que este Uruguay recién independizado había oficializado una moneda de cobre, eran monedas para que la gente pudiese comerciar en las cosas más evidentes, y yo entiendo que la moneda de plata sería todo extranjera, al menos en este primer momento. Y luego, además, luego se empezó a emitir, ¿no?, dentro del propio país. Sí, como tú decís, acá, como no teníamos metales, cualquier moneda de oro servía, o sea, el comerciante le ponía su precio, porque el oro era escaso y nuestro país no tiene minas de metales preciosos, entonces cualquier moneda servía. No era por el cuño, sino era por el metal. Inclusive monedas de plata, por lo general, cuando la invasión portuguesa también circulaban las monedas portuguesas y después brasileras, e inclusive argentinas de las Provincias Unidas. En 1840 fue la primera acuñación que se hizo en Uruguay, en el taller de Agustín Jouvet, que era un grabador francés. Por el pedido del gobierno, o sea, él se ofreció a acuñar moneda, y bueno, el gobierno le autorizó, pero llegó a acuñar solamente 500 pesos en moneda de cobre, no sabemos solamente en valores de 5 y 20 centésimos. No sabemos qué cantidad de cada valor, pero sabemos que se acuñaron 500 pesos por los documentos que hay, pero esa acuñación a nuestro país le costó 1.900 y pico de pesos, o sea que no fue... O sea, fue un desastre. Exacto, no fue redituable. Y inclusive el grabador no pudo cumplir con la acuñación contratada por falta de metales y falta de dinero también. Claro, porque Uruguay creo que hasta el día de hoy no tiene minería. O sea, no, es una zona que es muy rica en otro tipo de cosas, tiene unos acuíferos magníficos, tiene muy buenos bosques y demás, pero no hay minería. Entonces, claro, traer el metal precioso o simplemente cobre, eso es todo un problema, ¿no? Porque tienes que importarlo. Y inclusive las otras acuñaciones que se fueron después hechas, que cuando se hizo la Casa de la Moneda en lo que se llama Policía Vieja, en Montevideo, que se usó el cuartel de la policía, estando la policía ahí, la cárcel misma, se agrandó ese local para acuñar la moneda y establecer un taller de acuñación. Ahí se acuñaron monedas en 1843, 1844, y era una acuñación manual porque se usaban a los presos para para poder acuñar, no era vapor y no había agua para hacerlo. Y en vez de usar mulas usaban presos. Los presos que se les rebajaba la pena
por ayudar en la acuñación. Madre mía. Y fue durante el sitio de Montevideo también, que Montevideo estuvo sitiada de 1839 a 1851, en la Guerra Grande llamada, y bueno, ahí se acuñó el famoso peso del sitio y el otro de cobre muy linda moneda, que es el sol de cabellera, que se conoce, aparte de las monedas comunes, ¿no? De 5, 20 y 40 centésimos. El peso del sitio es un poco como digamos, como la guinda de la numismática uruguaya, ¿no? O sea, es la que todo el mundo quisiera tener, todos los coleccionistas. Exacto. Como que anheláis ese peso, es muy bonito además, y luego está relacionada efectivamente con toda esta guerra, ¿no? Hay una historia muy linda, porque digo, hay un diario que habla del detalle por detalle de lo que fue el día de la inauguración de la Casa de la Moneda. Se inauguró en 1844, el 2 de febrero, pero hay monedas que se acuñadas en 1843 de 20 centésimos, que se calcula que haya sido tipo un ensayo para ver cómo iban a ser las monedas. Cuando se acuñó el peso del sitio, Montevideo estaba sitiada por las tropas de Oribe, adentro estaban las tropas de Rivera, y no había metales tampoco, y la acuñación se hizo con plata que se pidió al pueblo, y otras que no fue tanto el pedido, sino que se le sacó a fuerza. Cuando se suele decir que se pidió al pueblo, sí, que las mujeres dieron sus alhajas, no, eso es que se fue puerta por puerta sacando todo lo que fuera plata. Todo lo que fuera. Pero no solo plata, también cobre. Para acuñarlas de cobre se usó también cobre de ahí. O sea, marchó a la iglesia también, como decimos nosotros, porque también se sacó los relicarios, copas y todo eso para acuñar la moneda. Es una moneda como de decir, bueno, estamos rodeados, pero estamos aquí. Uh-huh. Y cuando se hizo esa inauguración de la Casa de la Moneda, fue obsequiada una a cada uno de los ministros, y esa no fue aceptada por la parte que estaba afuera. Emitió un decreto que esa moneda no tenía valor legal. ¿Cómo fuera? ¿Fuera de dónde? De la muralla de Montevideo. Ah, ya. Por Oribe hizo un decreto que esa moneda no tenía ningún valor dentro del país, solamente iba a tener valor dentro de la ciudad. Es una moneda que no hay mucha información en el sentido de la circulación, pero yo calculo que muy poco debe haber circulado, casi nada, porque además tiene el valor de un peso fuerte. Entonces, hasta ahora se había dicho de que el peso fuerte ese podía ser, o sea, ser como la moneda española de 800 centésimos. Pero hay un señor, Hugo Mancebo, que hizo una investigación y cual precisó la cantidad de monedas, que se hicieron 1.226 monedas. Pero si vos hacés la cuenta del total, lo que había salido de las 1.226 monedas, te equivale a una moneda de peso fuerte, pero brasilero, de 960 rey. O sea, 960 centésimos, ¿viste? Lo que allá eran centésimos en el Uruguay. O sea que también posiblemente sea una moneda que no fuera basada en el sistema español, sino que fuera basada en el sistema portugués. Es una cosa que no está confirmada, pero coinciden los datos, ¿viste? Y hoy en día, para un coleccionista, porque a mí es una moneda que me gusta, pero cuesta bastante, o sea, se suele encontrar en buena conservación. Es curioso que cuando aparece en el mercado suelen ser muy bonitas, pero sí que anda por los $5.000, $6.000. Depende, ¿no? Depende de todo, como decís tú, del estado y de lo que te puedan pedir también, ¿no? Yo llegué a comprar mi moneda mucho más barato que eso, pero era otra época. Y ahora como que se ha subido todo, no solo esa moneda, han subido todos los precios de todas las monedas, ¿no? Y te piden cualquier cosa, y cuando hay más coleccionistas, más te piden todavía. Es una moneda que, por eso te decía, que se encuentra en muy buen estado de conservación, que eso es lo que me hace pensar que la circulación fue muy escasa, o fue más bien, dieron esas a suministros a las personas más importantes y las otras se hayan guardado, porque no se ha encontrado un documento que te diga valió un peso, o se pagó con un peso, o lo que sea. No hay una documentación todavía. Hay mucho misterio en nuestras monedas que todavía no se ha encontrado información. Como igual en las monedas de cobre, que ese año también en 1844 aparece el sol de cabellera, que no sabemos el origen, se calcula que podría haber sido autoría de Jouve, por lo menos la parte del sol de cabellera, que era un sol, si vos lo mirás, es un sol francés. Sí. Puede ser, eran muchos acuñadores franceses, o sea, grabadores franceses que había en nuestro país. Entonces, como algo del rey Sol, ¿viste? Que podría ser algo de eso. Bueno, el icono del sol aparece mucho en la numismática de estos años, de los primeros, de principios del siglo XIX o primera mitad. En muchos países aparece en Argentina, aparece en Perú,
o sea, probablemente tuviese algún tipo de simbología, la verdad es que no sé muy bien cuál, para estas repúblicas incipientes y quizá un nuevo amanecer. Yo siempre lo he relacionado con algo así. El sol como el sol, de símbolo del sol de la libertad, o sea, como algo de liberación. Pero esta que yo te decía es un sol con cara, con cabellera larga y tiene un relieve, que muchas veces aparece la nariz serruchada. ¿Qué pasaba? Que según explicaban los antiguos investigadores, que los comerciantes al apilar la moneda se les caía, entonces por eso la limaban un poco para que quedara, que no se movieran. Entonces, se ve que la nariz del sol estaba por encima del listel, exacto, con lo cual le hacía incómoda la moneda y claro, también, por eso mismo también se desgastaría más. Exactamente, sí. Y aparecen... Ahora últimamente algunas se han encontrado en muy buen estado, pero por lo general aparecían de mucho uso, muy gastadas, ¿viste? Pero esa primera ceca ahí de Montevideo duró bastante poco. Sí, muy poco, y ya tampoco empezó a tener sus pérdidas. El que era encargado de esa ceca, que fue Andrés Lama, que fue el que la hizo, que era el jefe político de Montevideo, ya había pasado a hacer otro trabajo, se dejó otro a cargo de la ceca y ya decayó. Y después se hizo en la Casa de Gobierno otra nueva acuñación, 1854, 1855, pero duró también, como tú dices, muy poca cosa, pero se acuñaron monedas de 5 y de 20 centésimos ahí. Y después ya pasaríamos a tener monedas acuñadas en el extranjero. Lo cual también tiene una lógica económica. A pesar de que es una pena de que un país como Uruguay no tenga su casa de moneda o no aguantase más tiempo, tiene una lógica económica, porque si tienes que importar el material, pues es que igual que importas cobre, pues puedes importar las monedas y ya está. No, porque claro, aquí no es que hubiese alguna minería y dices, bueno, este tipo de, no sé, por ejemplo, en Bolivia, ¿no? Pues dices, bueno, aquí tenemos poco oro, pero tenemos mucha plata y tal. Pero es que aquí no había nada, o sea, nada en cuestión de minería, así que simplemente lo importas. Y entonces estas otras nuevas emisiones ya tardaron un tiempo, ¿no? Hubo un tiempo sin bastantes emisiones. Eso fue un problema que tuvo nuestro país, que se lo tuvo por muchos años, al quedarse sin moneda fraccionaria. Se emitieron leyes para acuñar, ¿viste? Pero se demoraba tiempo en los trámites, en el pedido. Pero la primera en el 57 se mandaron a acuñar en el extranjero y se acuñaron en Lyon, en Francia, monedas de 5, de 20 y 40 centésimos. Pero esas monedas, ya en el año 62, cuando se fijó el sistema métrico decimal en Uruguay, a partir del 23 de junio, la ley la emitió que a partir del 1 de enero tendría que ya pasarse al sistema métrico decimal, seguían circulando. Ya el vintén pasó a ser 2 centésimos, el de 40 4 centésimos, porque todavía no había moneda propia. Y eso generó que al no haber moneda propia también se empezaron a emitir vales de comerciantes, suplantando a la moneda fraccionaria. Eso fue el inicio de los billetes. Y los billetes ya había bancos que, por ejemplo, el Banco Mauá se había instalado en 1856, que emitió una primera tanda de billetes de 480 centésimos, pero sin autorización, se le hicieron sacar. Y después, sí, del 1857 fue el primer banco que que imprimió sus billetes, pero después el Banco Comercial en el mismo año, en el 58 el Banco de Salto y en el 62 Banco de Paysandú. Después sí, en el 65 empezaron a haber más bancos autorizados a emitir su billete. Pero eran billetes... Aquí una salvedad también. Bueno, vemos también que los billetes uruguayos aparecen más o menos a la vez que en otros países, o sea, tampoco es una época que nos puede resultar extraña, en otros países de la zona, quiero decir. Pero el tema es decir, 480 centésimos. ¿Pero qué valor es ese? Claro, pues que hay que pensar que eso es medio duro portugués. Exactamente. O sea, está siguiendo el sistema portugués en este sentido. Que hay que recordar que Uruguay se independizó de Brasil. No se está, bueno, cuando he dicho portugués, brasileño. Uruguay se independizó de Brasil. Entonces, como dije al principio, la influencia brasileña es muy fuerte. Pero hasta el año 62 vos mirás los balances bancarios y está basado en el sistema español. O sea, se pasan al sistema español, pero luego tienen las unidades brasileñas. Bueno, pues claro. Es muy, para nuestra mente actual, viste, es medio complicado. Cuando vos te pones a estudiar los diarios de época, y como que ya los entendés y te adaptás, y inclusive aprendés a sumar, a hacer los balances, cómo era que sumaban, cómo era que pasaban. Y bueno, y entonces, le costó, aunque te parezca mentira, más la gente de esa época pasar al sistema decimal que utilizar el sistema que usaban ellos. Para nosotros es más complicado ese sistema de ellos, ¿viste? En la actualidad. Y bueno, como tú dices, es una novedad
para nosotros decir, wow, usaban esos billetes, 960 centésimos, 240, 120. Sí, pero es lo bonito, porque al final es un poco la idiosincrasia del propio país. O sea, que cada país, aunque muchas veces tiene muchas cosas en común, pues un país con otro, luego tiene sus pequeños detalles que también muestran cuál es la historia económica y política, en este caso también, de Uruguay. Y cómo la gente, bueno, pues simplemente así funcionaba. Bueno, entonces hemos dicho que ya a partir de 1877, ¿no?, había otra nueva emisión. Sí, bueno, Uruguay no tenía solamente la moneda de plata que había única de Uruguay, era el peso del sitio que no llegó hasta 1800, o sea, llevábamos 45 años de independencia y solamente se había acuñado la moneda del sitio, que como os he dicho apenas, todo lo demás era moneda de cobrecito para que la gente pudiese circular. Y la primera, como tú dices, fue en 1877, la acuñación Poulier, que la hizo en Francia, que ahí sí aparecieron monedas de 10, 20 centésimos, 50 centésimos y un peso de plata, que también tuvo sus demoras, porque hubieron varios proponentes al principio para hacer la acuñación, que se iban cambiando, modificando, bueno, y hasta que se logró hacer esa acuñación de moneda de plata, en la cual hay un famoso naufragio, el vapor Paraná, que generó una moneda que hay un peso de 78. Que pasa que esa moneda se conoce como el peso del naufragio, pero es un trabajo que yo publiqué, que después tengo que darte un trabajito de eso que lo tengo ahí. De ese trabajo cambió la historia que había escrito hacía 90 años atrás. ¿Ya? Porque el primero que escribió sobre eso fue Oliveres, todos los que siguieron atrás fueron escribiendo sobre lo mismo, pero iban como copiando a Oliveres. Entonces, en este trabajo yo detallo las acuñaciones día por día, datos sacados de diarios y de documentos de la Casa de Moneda. Entonces te dice, hoy se acuñó tanta cantidad de 10 centésimos, pero también estaban los números de las máquinas. Entonces te dice, máquina acuñó tanta moneda. Y entonces cuando se hundió el Paraná, la moneda de un peso todavía no se había acuñado, porque la historia era que venía el último barco cargado de moneda de plata que se hundió con monedas de un peso. Cuando se unió el vapor Paraná, solamente se habían acuñado monedas de 10 y de 20 centésimos. Y entonces las de peso no habían sido hechas. Entonces, buscando las actas, me falta un par de actas de monedas de 20 centésimos y las primeras 2 actas de la moneda de 50 centésimos. Entonces, esos 97.000 y pico de pesos que se perdieron son monedas de 20 centésimos y 50 centésimos. Que después, cuando el gobierno autorizó acuñar 100.000 pesos más en monedas para recuperar esas monedas perdidas, y después con el rescate de esas monedas se mandaron de vuelta a Francia y se reacuñaron o la fundieron, no sabemos qué pasó, y aparecieron esas monedas que suponemos que son las que llevan la fecha del año 78. Pero eso ya a mitad del otro año aparecieron. O sea, que las del 78 solamente aparecieron en el Paraná. O sea, el 78 iban monedas, la moneda del Paraná era moneda de 10, 20 centésimos de fecha 1877. 78 nunca se hundió, o sea, no hubo moneda. Ah, no llegó a haber moneda. No, solamente aparecieron esas monedas, supuestamente, lo que hemos investigado, que cuando la moneda que se rescataron del naufragio en Brasil, que se mandaron a acuñar de vuelta a Francia, volvieron a mitad de año como monedas de un peso. Ya. Pero no sabemos si se usó el mismo metal o son nuevas monedas, ¿viste? Equivalente a la plata rescatada. Entonces hay unas gacetillas de uno diario que me daría razón en el sentido que se rescataron se había hundido 97.000 monedas, ¿no? 97.000 pesos. Pero cuando los rescatistas cobraron una comisión, entonces quedaron, de esos 97.000 pesos, quedaron un 43 y pico mil pesos, que es lo que vino en agosto. Que suponemos que sea esa moneda del 78 la que lleva, la moneda del peso, porque tampoco hay un documento oficial. Los documentos hasta ahora encontrados, ninguno habla de la moneda del 78. O sea, cuando se manda a rescatar las monedas de plata del 77, 93, 95, ningún decreto dice, o ninguna ley nombra el del 78. O sea, como que es una acuñación fantasma, vendría a ser. Pero lo extraño que hay que cuando se recibió esa moneda, que está el acta que la encontré, no especifica tampoco la fecha de las monedas.
o sea, no sé si la dieron por buena o esa moneda quedaron trancada, porque como hablábamos del peso del sitio, o sea, aparece más moneda del peso del sitio que moneda del 78. Y entonces es un misterio, porque si del 78, que se han encontrado circulante, son 43.000 monedas, ¿dónde están? O la fundieron, o el gobierno la apretó, o algo pasó. Son pequeños misterios que... Bueno, también eso da un poquito de vidilla, ¿no? Tanto al coleccionista como al estudioso, que siempre tenéis trabajo para investigar. Y diferencia entre los investigadores también. Claro, bueno, y discusiones, claro. Eso también tenéis así para tomaros algunos cafés. Bueno, aquí también hay que decir que, claro, alguien puede decir, bueno, entonces, ¿qué pasa? Que ya en los años 70, la década de 1870, Uruguay se hizo más rico y por eso acuñó moneda de plata. Puede ser, no lo sé, pero lo que sí que es cierto es que hubo una bajada muy fuerte del precio de la plata a nivel internacional. Exacto. Y esto hizo que algunos países, como por ejemplo Uruguay, dijeran, bueno, pues esta es la mía de empezar a acuñar moneda de plata. Es decir, era mucho más fácil acuñar moneda de plata en la década de 1870 que en la de 1860, por ejemplo. Muy bien, y luego ya avanzamos y tenemos otras acuñaciones a finales del 19. Del siglo XIX tenés otras acuñaciones con fecha 1893 que se hicieron en Chile. Y después también tenés con fecha 1894 y 95 que se hicieron en Buenos Aires. La moneda chilena también hay de distintos valores. La llamada plata barrigueña, porque fue Agustín Barriga el que propuso la acuñación de esa moneda, que fue muy discutida acá también cuando llegó, porque las primeras eran de mala calidad, muchas se mandaron de vuelta para que volvieran a hacerse a acuñar, porque usaron los mismos cuños del 77. Entonces a veces ahí aparece moneda de 93 que tenés abajo, se ve un 7 del primer 7, por el otro se ve que tenía fijo y entonces variaba el último valor, era movible el último valor. Después ya las otras ya aparecieron en mejor calidad y ahí se da el caso también de una moneda de 10 centésimos que no tiene marca de seca. También es un misterio también que, por ejemplo, toda la marca seca dice OS, de la Casa de Santiago, esa de 10 centésimos no, pero es una variante conocida de la época porque los diarios que encontré hablan de los comerciantes que no la aceptaban porque no tenían la marca de seca o que la pagaban menos valor de lo que era. Era moneda chica de 10 centésimos de Uruguay. Y después, como te decía, la otra acuñación de Casó fue en el 1894 de 50 centésimos y 1895 de un peso. También la acuñación del 94 es otra acuñación que no aparece en los documentos oficiales, o sea que cuando rescatan la moneda no se nombra ese año, pero estaba dentro de esas acuñaciones que se hicieron ahí. Y con eso más o menos Uruguay culminaría el siglo XIX con las acuñaciones de plata. Ya después empezaríamos en el siglo XX con 1901, pero en níquel. Y aquí también hay otra cuestión y es que parece que Uruguay no se casa con nadie, o sea, hace unas acuñaciones en Santiago, hace otras en Buenos Aires, hace otras en Lyon, en el Reino Unido también se hicieron acuñaciones, ¿no? Sí, sí. Entonces parece como que dijeron, bueno, vamos a hacer aquí contratas, en Brasil también me parece, entonces... Sí, modernamente sí. O sea, aquí ¿quién es el mejor postor en este momento? Aquel, pues para allá. Inclusive ahora, si las monedas modernas y más en la conmemorativa se han hecho en Polonia, se han hecho en otros países también, ¿viste? Donde supuestamente hay precios más económicos. Bueno, también la calidad también ha bajado, pero eso ha bajado en muchos países del mundo, ¿no? La calidad de la moneda, porque pasa que hacer una moneda a un peso capaz que te cuesta mucho más ahora el valor de acuñar la moneda que el valor de lo que es la moneda. Sí, sí. Y entonces, para no perder el símbolo nuestro, que es el peso, igual esa moneda se tiene que acuñar. Ya en las monedas más grandes ya hay más diferencia, entonces el banco se puede defender de otra manera, no perdería en esa acuñación. Bueno, a Estados Unidos le ha pasado lo mismo con la moneda del centavo. Sí, en Europa también las de 1, 2 y 5 céntimos, también ha ocurrido. De hecho, ha habido países como Finlandia, por ejemplo, que han pedido que se eliminen esas monedas. Sí. El billete de 5 euros también es deficitario. Hay problemas países que han pedido, como Finlandia también, que se elimine el billete y que se haga una moneda de 5 euros. Entonces, bueno, sí, ese tipo de cuestiones tan de producción, porque es una cosa que no tenemos en cuenta muchas veces cuando usamos monedas, y es que la producción de la moneda en sí supone un dinero muy significativo para el país. Hablamos de muchos millones de dólares cada país, solamente para proporcionar circulante. Y si haces una moneda de muy buen metal,
se pierde en la circulación porque lo empiezan a acaparar los que usan los metales, fundidores de metal, y lo venden más como metal que el valor de la moneda. Sí. Entonces también... Especialmente cuando hay una inflación. En Argentina están utilizando las monedas para hacer arandelas, según he oído. Bueno, vamos a volver a principios del siglo XX, aunque bueno, yo creo que estos paréntesis están bien, porque a lo mejor proporcionan cierta información que hace reflexionar, ¿no? Entonces, a principios del siglo XX ya empieza la moneda fiduciaria ya en níquel. En níquel. Entonces, de nuevo, esto supone otra contrata con otra casa de moneda. Se hicieron en Alemania, las primeras. Después ya tenés 1901, 1909, monedas de níquel. Después en el 16 aparecería otra moneda de plata, la primera que lleva la cara de Artigas, que es una moneda de 50 centésimos, que fue hecha en Buenos Aires. Artigas, que es el prócer de la patria uruguaya, claro, o sea, es digamos que es el Bolívar uruguayo. Exactamente, y demoramos muchos años en hacerle un homenaje o tener una moneda con su cara, ¿no? Ya había habido una medalla, pero muy poca cosa, porque Artigas también tuvo sus años de oscuridad, de mucha gente que no lo quería, como después volvieron de vuelta a adorar, o sea, a reconocer lo que había hecho Artigas. Pero bueno, tenemos en el 16 y en el 17 también moneda de 50 centésimos y un peso, y después en el 20 moneda de 20 centésimos, y después ya empezaríamos en el 20, el 30, monedas níquel, pero después pasarían a ser de bronce. Ahí tenemos las conmemorativas del centenario, que fueron hechas en Francia, monedas muy lindas. Del centenario de la independencia de Uruguay, que esto fue... 1830. Claro, 1830 fue la independencia, pues 1930... O sea, de la jura de la Constitución. O sea, la independencia fue declarada en 1825, pero era una independencia superficial. En el 30, cuando se juró la Constitución, ahí se le considera por muchos que esa idea casi la independencia definitiva. Y bueno, ahí se mandaron a hacer a Francia. Ahí aparecen Morlon, Turín, todos los grabadores franceses haciendo esa moneda. Ahí está el famoso Pumita de bronce, de 10 centésimos, que después se repetiría un tamaño más chico en el año 36, y los 5 pesos de oro del 30. Que esa es la única moneda de oro que tiene Uruguay, y que bueno, pues es muy, muy querida también en Uruguay, obviamente. Es muy orgullosos de que es su única moneda de oro. A ver si para el 2030 se hace otra, ¿no? Esperemos. O sea, moneda circulante, porque han hecho monedas conmemorativas y en oro han hecho, ¿viste? Sí, me refiero a circulantes. Exacto, me refiero a circulantes, sí. Ya, como tú dices, ya de oro no. Después ya empezó también, como en otros países, a bajar la producción de las monedas de metales preciosos. Hubieron más monedas de plata, como en el año 42, 43, el peso y los 50 centésimos. Después siguió las monedas bajando su calidad hasta hacer también haber monedas de aluminio en la época de los 70, cuando también pasamos del peso, se perdió su valor y pasamos al nuevo peso, de la cual se sacaron 3 ceros. También aparecieron monedas de bronce, acuñadas en Chile también, de esas monedas. Y bueno, como tú dices, hubieron de diversidad de países y después volvimos al níquel, inclusive monedas de otros metales, ¿no? También han variado. Y bueno, ahora últimamente tenemos esas actuales monedas que son una mezcla de varios metales que duran muy poco, van perdiendo su brillo cuando la empezás a usar, ¿no? Pero a la vez también ha habido varias monedas conmemorativas, ¿no? O sea, como tantos otros países, sí, pues habéis conmemorado vuestros propios logros, digamos, o vuestra reclamación nacional, digamos, en monedas de plata. Exacto. Algunas de ellas han estado hechas en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en España. Exacto, sí, tenemos una muy linda moneda que yo considero que era una muy linda moneda, la de los Reyes de España, cuando vinieron la visita acá a Uruguay. Es una moneda de gran tamaño, de valor de nuevos pesos 2000, y que inclusive un maestro mío que yo considero un dios, que el Instituto Uruguayo de Numismática lleva el salón principal en nombre de él, que fue a pedido nuestro, o sea, a pedido de hinchas de él, hizo una broma, una especie de broma, que fue al banco a pagar con esa moneda y se la querían aceptar, y que esa moneda no existía, no sé, y el propio Banco República del Uruguay. Entonces le dijo, no, hable con el gerente, porque esa moneda tiene que circular. Vino el gerente, llamaron a Casa Central y dijeron, sí, tiene valor cancelatorio, y se la aceptaron. Pero él lo hizo como una forma de probar
que con esa moneda él tenía que pagar y que tenía que acertársela y que ellos no tenían conocimiento. Y bueno, y siempre contaba esa anécdota. Y bueno, pero ahora sí, las monedas ya salen, cuando salen las conmemorativas, ya salen sin valor cancelatorio. O sea, ya se hizo, ya no es una moneda, como quien dice, ya un tipo pasa a ser una medalla, porque una medalla con un valor, porque no. O sea, vos no podés pagar con ella. Sí, bueno, en España lo que tienen, bueno, en España y yo creo que en toda Europa, tienen valor cancelatorio, o sea, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre cuando hace una emisión de moneda conmemorativa tiene que depositar un dinero en la hacienda pública para poder emitir estas monedas, pero no tienen curso forzoso, o sea, no puede utilizarse como pago. Esto parece una incongruencia, en mi opinión, es una incongruencia, pero es una forma de sacar dinero para la hacienda pública a la vez que no compromete que estas monedas tengan que circular. Tampoco nadie, o sea, en España son de 10 euros, nadie compraría una moneda por 65 euros y luego utilizarla por 10 para circular. Pero bueno, que técnicamente yo creo que se debería poder. Bien, ¿hay alguna moneda conmemorativa de Gardel? No, vos sabés que... ¿Pero por qué no? Tiene que haber, inclusive hace muchos años atrás, recibí una llamada de un investigador de Tacuarembó, que ya es fallecido, porque iban a pedir al Banco Central a ver si por mi medio pues yo podía hablar con alguna persona, porque querían emitir un billete de Gardel. Pero ahora te voy a dar una novedad también sobre la moneda Gardel. Entonces, en ese momento se presentaron al banco, presentaron una carta para hacer un billete con la cara de Gardel. Y en ese momento había mucho problema con Argentina, que Gardel era uruguayo, que Gardel era argentino, y bueno. Y entonces quedó en la nada, pero la gente de Tacuarembó siempre está pidiendo. Ahora hay un pedido, que ahí viene la novedad, que sí va a haber una cara con Gardel, qué porque bueno. va a ser conmemorativa del Teatro Escayola de Tacuarembó, en la cual supuestamente Escayola era el padre de Gardel, que era el jefe político de Tacuarembó, una persona muy poderosa. Cuando estuvimos en una reunión de comisión ahí del banco, en la asesoría del banco, se presentaron un dibujo de una persona que ha presentado varios dibujos ya y ahora integra la comisión asesora. Y entonces, entre esos dibujos, de un lado está el Teatro Escayola, que es lo que se va a conmemorar, pero del otro lado la figura de Gardel, o sea, el busto de Gardel, que también es una moneda que yo pienso que va a tener su gran atractivo por ser Gardel, que no solo va a ser el uruguayo que la vaya a querer tener, argentinos y adoradores del tango. Bueno, y cualquier amante de la música también, hay gente que colecciona monedas con músicos y tal, y bueno, Gardel, a ver, y esto es una de las cosas que más me sorprendió en mi visita a Uruguay. O sea, fui a visitar el Parlamento de Uruguay, y entonces ahí me encontré en un museo que tienen, una vitrina donde está la Constitución de Uruguay, y al lado, o sea, en la misma vitrina, está al lado la partitura original de la comparsita. La comparsita uruguaya. Entonces yo me quedé alucinado, o sea... Gerardo Mato Rodríguez. ¿En qué nivel está el tango de Argentina, ¿no? Al lado de la Constitución. Al lado de la Constitución tenemos a la comparsita. Sí. Es que la comparsita ya es mundial. O sea, Gerardo Mato fue el autor de la música y después un argentino fue el que le puso la letra. Sí, sí. Pero está, como tú dices, ya es algo mundial. Inclusive Argentina lo llegó a usar en un mundial como presentación. Sí. Bueno, yo creo que ya con este toque musical, digamos, nos vamos a despedir y bueno, pues muchísimas gracias, Javier, porque como habéis visto tiene un conocimiento muy amplio de la numismática uruguaya a un nivel de detalle impresionante y para mí es pues todo un honor poderte haber traído al blog numismático. Bueno, el honor es mío y agradecerte por esta oportunidad. Vos me habías dado una oportunidad también para tu blog numismático. Sí, hace años. Una entrevista hace años. Voy a relanzarla en la descripción para que la leáis también. Y bueno, el otro placer muy grande que tengo es conocerte. Además, yo soy fan número 1 de tu blog. Si vos te fijas, ya llevo 12 semanas de continuo entre los primeros. O sea que siempre estoy mirando todo lo que tú publicas porque uno sabe o tiene un poco de conocimiento de lo que es nuestro, pero no conoce mucho lo de afuera, o si conoces es muy superficial. Entonces, cuando estas convenciones como que estamos ahora en Santo Domingo, nos permite conocer otras cosas o más detalles que no teníamos ni idea, ¿no? Y bueno, y por eso te agradezco también y conocerte, que ha sido un gustazo. Vale, sí, y yo esta misma idea de que al final conoces lo tuyo con cierta profundidad,
a cada uno hasta donde llegue, y luego lo demás, de manera superficial, es que humanamente no es posible de otra manera. O sea, no es humano poder conocer toda la numismática. Entonces, bueno, la aproximación que se tiene en el blog numismático es que yo puedo saber un poquito de cada, más o menos orientarme, con algunos temas con más conocimiento, con otros con menos, y luego, pues para eso, pues traigo a los expertos, claro, que son los que pueden hablar en propiedad de ciertos asuntos, pues que a mí yo no puedo alcanzar. Tú ya sos un maestro, así que ya has aprendido mucho más que mucho de coleccionista o de estudioso. Bueno, pues nada, con esto yo creo que lo dejamos. Muchísimas gracias de nuevo, Javier, y a todos un saludo. Hasta pronto. Muchas gracias.